guardias de seguridad, veladores, vigilantes, similares y conexos del estado de Sonora, denunciarán o interpondrán quejas a dependencias estatales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, visibilizar la problemática y todas las demandas que tienen pendientes con varias empresas y sobre todo instituciones y dependencias estatales, entre ellas pues dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría del Trabajo, entre otras. Para hablar de este tema, invité esta mañana a Claudio Huidobro Cárdenas, es dirigente de este sindicato. Claudio, muy buenos días. Muy buenos días, compañera Karina, a la orden. Gusto de saludarle, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ahí está, ya le escucho yo también. Muchísimas gracias, bonito día, gracias por atender esta llamada. A ver, explíquenos, por favor, cuál es la situación o la problemática que están enfrentando, que entiendo es desde hace muchos años y todavía no es atendida por parte de autoridades, y esto, bueno, los motiva o los orilla a interponer estas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, mire, nosotros tenemos dos problemas básicamente, ¿no? Que dependen de dos dependencias. Una es, las empresas se ocupan de un permiso para operar en Sonora. Los guardias hicimos una ley que lo tenemos al gobierno del estado, se aprobó el 2019, una ley que por cierto aún no se aplica. Hay 434 empresas operando y solo 150 con permiso. Desde ahí nace una competencia desleal para los empresarios que quieren medio cumplir con la ley, ¿no? Sí. Entonces hemos girado oficios en múltiples ocasiones. De hecho, dentro de la misma ley dice que hay un consejo técnico que debe sesionar cuando menos cada 3 meses, y ha pasado hasta un año sin sesionar. Ahorita tenemos desde octubre a la fecha que no se sesiona. En este consejo técnico está la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría del Trabajo, Infonavit, Seguro Social, cámaras empresariales, Congreso del Estado, Contraloría, guardias de seguridad, empresarios de seguridad. Y es precisamente este consejo para vigilar el cumplimiento estricto de la ley, Y no cosa están, que no sucede. sí, no lo están Ni haciendo, contestan pues. los oficios y se aplica la ley. Sí. Entonces hay una grave omisión de parte de esta secretaría, que pues lo que provoca es que haya competencia desleal y eso precariza los salarios. Otro grave problema que tenemos, la Secretaría del Trabajo es la encargada de velar porque se haga respetar la ley federal del trabajo. Claro. Hemos tenido infinidad de reuniones, sí nos reciben, sí nos atienden, pero no resuelven. Hemos pedido visitas de verificación para que constaten que efectivamente, y que todo el mundo sabe, ellos lo saben, que el guardia trabaja 12 horas, que esto es ilegal, que esto es inhumano, que inclusive hay una ley de trata de personas que dice que todo patrón que haga laborar más de 48 horas a un trabajador se hará acreedor a una pena de cárcel de 12 años, más una multa de 70,000 salarios mínimos. Y tantas cosas que dice la ley, como el derecho a la profesional, la previsión social, las condiciones dignas de trabajo, la capacitación. Nada de esto se cumple. Si la Junta de Conciliación, Secretaría del Trabajo, hiciera una campaña para verificar las condiciones de los guardias, se atacaría todas las funciones del mundo a estas empresas, porque violan todos los preceptos, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas reuniones, muchos cafés, muchos planes que les hemos propuesto, y no terminamos por ver un guardia de 8 horas, ¿no? Ok, o sea, el tema central... Hemos mandado documentación que no contestan, que igual en el Congreso hemos pedido que los hagan comparecer a estas autoridades, y tampoco el Congreso, ni la Comisión del Trabajo, ni la Comisión de Seguridad agarran su responsabilidad de consultarles el por qué ellos violan la ley. Y decir que ahí en el mismo Congreso del Estado, pues hay guardias de 12 horas, ¿cómo que donde se hacen las leyes? Ahí mismo hay guardias de 12 horas. En la puerta, en el acceso principal. Sin permiso, muchas veces compañeros sin seguro, ahí mismo en el Congreso del Estado. Entonces, toda vez que hemos recorrido a Contraloría, mira, nosotros tuvimos unas pláticas muy largas con el anterior Contralor, Guillermo Noriega,
porque hay un problema muy esencial. La mayoría de las dependencias del gobierno contratan guardias de seguridad, y me refiero al gobierno federal, estatal y municipal. Una tercera parte de los 28,000 guardias de Sonora trabajamos para alguna dependencia de gobierno. Es decir, son copatrones solidarios responsables y violadores, en ese sentido, de todos los derechos laborales y humanos de los guardias. Entonces ya hemos acudido a Contraloría, hablamos con Guillermo, corregimos el contrato marco que firman en las adjudicaciones de la obra pública de seguridad, corregimos que dijera 8 horas el turno de trabajo ahí, y ya está eso, pero tampoco se aplica, pues no pasa por una dependencia de gobierno y ve ahí clavado 12, 36 horas a un guardia. Entonces, ya habíamos recurrido antes a derechos humanos, se nos declararon incompetentes. Entonces, ahora vamos a meter otras causales, como la ley de trata de personas, ¿no? Como la nueva reforma laboral, que es un derecho humano también el trabajo, ¿no? Uh-huh. Para ver si ahora, de esta manera, nos decide hacer caso derechos humanos y a ver si forzan al Congreso y si forzan a estas 2 secretarías, pues hacer lo que les corresponde. Nosotros a nivel sindical hemos tenido pequeñas victorias, hemos corregido a muchas empresas, pero lo que pasa es esto: corregimos una, paga las 8 horas, paga el salario mínimo profesional, la previsión social, pero esto hace que obviamente se le deben los costos, es decir, probablemente un servicio ahorita esté en unos 28,000 pesos de un guardia, pero cuando eres pirata lo vendes en 15,000. ¿Al mes? ¿Quién puede competir con eso? ¿Al mes, Claudio? ¿Sí me escucha, Claudio? Es que... Sí me escucha. Ah, ok. ¿Son al mes estos 15,000 pesos? ¿O cuál es el promedio de un salario de un guardia de seguridad? No les pagan ni los 9,000 pesos, compañera. Deberán de pagar 15,000 por el tiempo extra que se trabaja. 9,000 pesos por las 12 horas por al las 12 día, horas. No al se paga mes. el tiempo extra. Uh-huh. A ver, nada más déjeme, porque son varias cosas. Quisiera nada más tenerlo muy puntual y muy claro. Una problemática, nos decía, o el tema central, bueno, es que ustedes van a poner esta queja, porque no se denuncia ante la comisión, se ponen quejas. Ya pusieron esta queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las irregularidades. Entiendo que a quienes va dirigida esta queja es a dependencias como la Secretaría del Trabajo, y aquellas, todas instituciones que tengan contratados guardias de seguridad, es lo que entiendo. Exactamente. Sí, ok. Ese es un punto. ¿Esta queja ya la interpusieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? No, la estamos estructurando para darle los elementos necesarios para que pueda actuar, porque luego dicen, no me corresponde esto, no, en mi jurisprudencia esto, y luego tienen una costumbre de las autoridades todas, de patear el bote y de echarle la culpa a la otra, pues. Y nadie se quiere hacer responsable de lo que le toca en cuanto a lo que la ley demarca, pues, ¿no? Entonces hay una omisión. Recordemos que la omisión es corrupción. Claro. Nosotros hemos venido hablando con María Dolores, oye, usted mismo como secretaria de Anticorrupción, si te estoy diciendo que todas las dependencias violan los derechos humanos y laborales, o sea, es que desgraciadamente en la Ley Federal del Trabajo, en estas reformas, no se ha puesto algo que diga, que defina el atraco contra el trabajador como un delito de orden común. Pues tiene que haber denunciantes, tiene que haber quejoso. Pero lo que pasa es que luego evidencian el nombre del compañero y me lo boletinean y me lo corren. Y lo mandan al sol. Lo mandan al sol. Así es, pues, ¿no? Lo mandan al sol porque seguimos viendo muchos guardias de seguridad sin las condiciones básicas como es una silla, expuestos abajo de un árbol, de pie las 12 horas sin poder sentarse. En las sucursales bancarias a mí me da mucha pena porque no hay ni una sillita. Cuando hay espacio se sientan allá en lo que encuentran. He visto otros lugares, comercios, donde sí, pues les ayudan y hasta se ganan un pesito extra con propinas o con cosas, pero he visto también condiciones bien tristes que a mí de verdad me da mucha rabia ver las condiciones en las que tienen a varios empleados. Y en algunas dependencias pues hay solidaridad, sí, con trabajadores, pero como usted dice, el 30% de la totalidad de los trabajadores o guardias de seguridad trabajan en instituciones de gobierno, municipal, estatal o federal. A ver, entonces, aplicar la ley. Me habla de 434 empresas que no cuentan con un permiso.
y 150 solamente tienen permiso. 150 tienen permiso. Este permiso, bueno, ¿qué implica y qué garantías da para quienes sí están de manera regulada o legal y las otras, bueno, no están reguladas, es lo que entiendo? De entrada hay que tener un domicilio fiscal y parece que cerrados en Hacienda, en el SAT, en todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, la carga impositiva. Al no estar registrado, pues se va en Hacienda y va en todo tipo de cosas, de pago del seguro. Eso les ahorra nomás con el seguro se les ahorra un 45%. ¿Quién puede competir con eso? Pues. Y o sea que esos trabajadores que están empleados o que son parte de estas aproximadamente 284 empresas que están irregular y que son contratados por ellas, no tienen ninguna prestación social, no tienen seguridad, no están registrados ante el IMSS, no hay garantías para ellos si se enferman. Es un milagro que un guardia tenga seguro, ¿no? Y cuando lo tienen con el salario mínimo general, que no es correcto, es salario mínimo profesional de velador. Y luego lo dan de alta y lo dan de baja cada 3, 4 días, pues. Para no generar antigüedad. Así es. Y el seguro tampoco vigila eso, ni el salario mínimo profesional, sí, ni estas altas y bajas muy constantes, y hasta lo hemos denunciado. En el mismo seguro estallamos una huelga y de 6 meses, porque los compañeros no tenían seguro, trabajando para el seguro, y les debían 2 meses de raya. Y todavía me dice el seguro, ¿quién es el patrón? Oye, pues es tu proveedor, o sea, ¿a qué juegan? Pues, o sea... Pues mire, no nos vayamos muy lejos. No nos vayamos muy lejos, Claudio. Conocemos a lo largo de la historia que funcionarios activos en gobiernos anteriores, y seguramente en este también, si le buscamos, encontramos, tienen empresas de guardias de seguridad. Así es, Claudio Pavlovich, el Pano Salido, y muchos. le puedo dar una larga lista de muchos de funcionarios. Públicos, ¿no? Entonces, hay que empezar por la casa, ¿verdad? Pero a veces no nos conviene. Ahorita que dice, bueno, en las pláticas de María Dolores, ahorita ya anda con otros temas. Ojalá que antes que empiece con a buscar la candidatura también interna de Morena para ser candidata a gobernadora, pues deje estos temas resueltos también, ¿no? Que ustedes dicen han tenido pláticas, pero no se resuelve. A ver, entonces, es aplicar la ley, que es regular a las empresas, y también mejorar las condiciones laborales, entre ellos, insisten ustedes, en las 8 horas y no jornadas de 12. Esas serían las principales demandas, entonces, aplicar la ley, regular empresas y mejorar condiciones laborales. ¿Esto va a incluir esta queja que van a presentar cuándo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? No pasa esta semana sin que ya viene estructurada la demanda, ¿no? A ver, creo que a lo mejor con el propio... ¿Me escucha, Claudio? Se cortó. Lo que pasa que a veces con el oído o con la oreja, ¿verdad? Es lo que desde hace rato estaba escuchando ahí, como que se movía algo, escuchaba algo. Ahorita retomamos comunicación para cerrar ya esta entrevista. ¿Usted qué opina? Muchos de ustedes son guardias de seguridad y nos escuchan. Varios con nombre y apellido nos escriben por acá. A ver, ¿cuáles son las principales problemáticas? ¿A qué se han ustedes enfrentado a lo largo de estos años? Yo he escuchado muchas historias de terror. Me han tocado una vez siempre cuento esta historia, se infartó un señor cuando yo estaba en Televisa, un guardia de seguridad, y pues resulta que, oh sorpresa, no estaba registrado en el Seguro Social y luego después que no te incapacitan, que te dan de baja, que porque te enfermaste, y tienen las empresas unos lineamientos de seguridad y unos supervisores que de verdad, y también debo decir que en muchos casos, Claudio, no sé si en todos, pero en muchos casos también hay muy maltrato de los guardias de seguridad también hacia la gente, ¿no? Ellos tienen ciertas obligaciones y restricciones también, es decir, no son elementos de seguridad pública, no son elementos que estén armados, etcétera, pero a veces también tengo quejas de ciudadanos que dicen, es que creo que así se pasa de verdad este guardia de seguridad. Son los menos. Pero bueno, ahorita estamos hablando más bien de los derechos y de las violaciones a los derechos laborales de guardias de seguridad. Claudio, ¿me escucha? Sí. Ya, ok. Bueno, me decía, esta semana, no pasa de esta semana de interponer esta queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es, esta semana, y también tenemos ahí prometida una audiencia con el secretario del Trabajo ya directamente, que nos hemos sentado muchas veces con él. Hay secretario de Trabajo, Hay secretario del Trabajo, porque nosotros no lo conocemos. El compañero Alday, ¿no? Que sí nos atiende,
pero el asunto es que no vemos un guardia de seguridad. Mire, el año pasado, no, en diciembre, este diciembre y el otro, llevamos más de 300 compañeros a pedir unas visitas de verificación, se llama. Sí, 300. Y después de varios meses me dicen, ya verificamos, todo está bien, esto y el otro. Y yo llevé unos guardias ahí de varias empresas. Y delante de los digo, ¿ya está todo resuelto? Sí, todo bien, y que los papeles y que esto. A ver, guardia, ¿ya trabajas 8 horas? No, pues que no. Guardia, ¿ya le pagan los impuestos? No, porque no. ¿Ya te capacitaron? No. ¿Que fuiste a verificar Secretaría del Trabajo? No, que fuimos y nos dijeron, no, pues. Es que vas y le preguntas al patrón y pues obviamente... El patrón va a hacer lo que le conviene. Eso se llama simulación. Eso se llama simulación. Simulación. El punto de trabajo donde está el guardia y constata que está en el sol, ahí que lo golpean, que lo balacean. Eso tienes que ver, le digo. Es la entrevista, por eso te la está pidiendo el guardia, que vigile su punto, donde él está ahí en el terreno baldío, ahí en el sol, en la lluvia, sin baño, sin agua, sin sanitario, sin tiempo para alimentos, ¿no? Y lo que me decía es que hay comportamientos de compañeros. La verdad, se hace lo que se puede porque no hay la mínima capacitación, no hay entrenamiento. Pues no los entrena. La ley marca, pues no es poner a cualquiera ahí, tenemos que recibir capacitación para dar un servicio de calidad, pues. Pero volvemos a lo mismo, se ha vuelto un negocio, un gran negocio para particulares, este tipo de empresas. No empresas de seguridad, pues, y es lo que estamos pidiendo. Recordemos una cosa, cuando hicimos la ley era para 4 cosas. Primero, servicio de calidad a clientes y usuarios. Que el que estuviera ahí fuera una gente perfectamente entrenada para la atención al público, para el resguardo de su persona y de sus bienes. Segundo, la rectoría del Estado, que el Estado no quiere saber nada. Tercera, que para el empresario esto fuera un negocio, no una competencia desleal con la que no puede competir. Y cuarto, pues el respeto irrestricto de todos los derechos laborales humanos de los trabajadores. No, pues las 4 cosas están, yo creo que hay que hacer una reforma a la ley, entonces. No hay quien nos entiende, yo le digo al gobernador, porque hemos hablado muchas veces con él, aquí dado instrucciones, pero parece que todo el mundo es muy campañado, pues el problema. No, desde hace rato, ahorita andan muy ocupados. Dianas nada más. Híjole, este es un tema de verdad, y si le investigamos, no sabe las telarañas ¿qué digo? Telarañas que encontraríamos en este tema y en este business que tengo 18 años de trayectoria, 20, y desde antes ya había problemas muy graves en el tema de guardias de seguridad. Y he visto cientos de casos y de violaciones, de verdad, muy, muy triste. Nadie voltea a ver. Oiga, ya para cerrar, ¿hasta qué edad tienen la contratación? Porque a veces, y no es porque diga no deben contratarlos, pero he visto muchos adultos mayores trabajando como guardias de seguridad expuestos en situaciones o en tareas que de verdad creo que difíciles, o en estas faltas de condiciones laborales. Por ejemplo, he visto abuelitos literal que apenas pueden caminar y los tienen ahí expuestos en el sol, por ejemplo. ¿Tienen una edad límite para contratar? No hay edad límite. Lo que pasa es que hay escasez de elementos y a nadie quiere trabajar, ¿no? Y el que alza la mano y se apunta, pues lo contratan, ¿no? Y esto va relacionado con la falta de regular o que contar con los permisos y las inspecciones también de la Secretaría del Trabajo hacia las empresas, a los particulares, pues, ¿no? Así es que no es un trabajo, es como una tablita de salvación de no hay nada más que hacer y no hay dónde colocarme, me coloco ahí. Pero no es así, esto es una actividad muy importante. Sí, pero el objetivo de un elemento de seguridad privada, ¿cuál es? Y principalmente es disuasivo, persuasivo, ¿no? Cuidar el orden, cuidar que no se pierdan las cosas, ¿no? Poner tomarlos generales cuando hay un incidente, ¿no? Accesos también. Persuasivos, nada más, no hay más facultad, ¿no? Y muchas veces se contratan servicios de seguridad porque los seguros de los locales así lo piden, ¿no? Realmente, ¿no? Pero también no están capacitados, Claudio, o sea, es lo que usted dice y reconoce. Pues sí, si la empresa está regulada, a lo mejor el guardia de seguridad sí está capacitado, pero si es una empresa patito y le salió más barata a esa empresa contratar a esa empresa de seguridad que a la otra que sí capacitó, pues prácticamente expone a ese elemento que tiene necesidad de trabajo seguramente y que levantó la mano y ahí lo contrataron, pero prácticamente lo mandan a la boca del lobo, porque hay negocios en donde te la pasa suave y no hay riesgos, pero hay otras zonas en donde los contratan. Por ejemplo, usted cuando pasó lo de los mineros dijo, bueno, es que también hemos vivido situaciones, guardias de seguridad en empresas mineras por el tema de inseguridad, ¿o no?
Así es. Entonces, depende, el sapo la pedrada, como decimos, depende de dónde te toque, es la exposición que tienes como guardia de seguridad. A lo mejor te toca en una tienda de ropa, pero resulta que te mandan a un negocio o a un lugar en donde estás con el mismo sueldo, sin las condiciones laborales y con más exposición, ¿no? Así es. Mire, yo le explicaba una cosa muy esencial que quiero recalcar. Nosotros como sindicato hemos corregido muchas empresas con las que hemos firmado contrato colectivo y hemos establecido o las 8 horas o trabajar 12 por 24, que ya le da el descanso, ¿no? Seguros de vida, gastos funerarios. Pero esto hace que se delegue a la empresa con la que pactamos un contrato colectivo los costos y seguramente tendrá que vender a 25, 28. Pero el resto de las empresas que, aunque tengan sindicato y no hay defensa de ellos, o que no lo tengan, o que sean piratas, pues venden en 15, en 20. Como lo que hemos provocado es que las que nos firman contrato tienen que cerrar por esa competencia desleal. Ok, ¿no? cuando hablamos de 12, 24, estamos hablando de 24,000 pesos. Un servicio se vende como 25, 28. Debe venderse para cubrir las prestaciones. Ok, pero al trabajador le pagan menos, 9,000 pesos. No pasa de 9,000 pesos, que no es ni el mínimo. Y el resto es la ganancia para la empresa y pagar las prestaciones. Y luego, por ejemplo, en las licitaciones, la licitación dice que hay 20 elementos, ponen 10 nomás, pero facturan todo. Y facturan los 20. Y así se la llevan. Ahí pasó lo que pasó en el centro de gobierno, debe haber 15 guardias y había 2 nomás. ¿El día del asesinato de la funcionaria del ISSSTE? Así es. Porque les fue como en feria a ustedes, con el tema de bueno, es que los guardias ahí están sentados y dejan, pues es que, a ver, el contrato entonces dice 20. Había 2 de 15 guardias que debía haber. ¿Dónde cubren todo el enorme área esa? O sea, ¿con qué lo cubren? No se puede. Pues si llega un hombre armado y están 2 sin arma, pues ¿qué crees que van a hacer? Pues pásale, ¿no? Pásale. Así es. ¿No? Y luego van y la autoridad de voladito les requisa los teléfonos, los levanta sin ninguna orden, haciendo un atropello con el personal y la empresa Ciudad bien gracias dejando la buena ellos al elemento. Pues, ¿y estos elementos están detenidos? Los detuvieron, les quitaron, no sé en qué quedó porque nos acercamos ahí a las familias y no nos quisieron dar razón, alguna amenaza recibieron o algo, ¿no? ¿Y forman parte de su sindicato? ¿Están adheridos al sindicato? No, es una empresa que es de Tijuana, ¿no? No es una empresa que esté adherida pues al sindicato que usted representa, pero se acercaron ustedes. Sí, fuimos ahí, ponemos a la orden y andaban muy asustados todos los compañeros que trabajan. No sabía que tendría que haber 15 elementos por lo menos en ese lugar. Sí, eso hice la licitación y había 2 en activo ese día, esa mañana. Así es. Mire, pues Claudia, podríamos hablar toda la mañana y horas de este tema y de todas las violaciones. Tengo varios comentarios. Me dicen, Karina, por ejemplo, el guardia que cuida la casa del choque del camión en Aburto solamente tiene una silla bajo el árbol. Sí, tiene meses ese tema en esa casa, 1 año, y han puesto elemento de seguridad y está literal al frío, al sol, expuesto. Y hay ganancia que tenga silla porque nadie la tiene. Exacto. También por acá dice, uno de los males es la apatía del IMSS en torno al fraude laboral, ya que si una empresa da de baja y alta repetidas veces, obviamente, yo también coincido, a una misma persona, eso se presume fraude laboral y el seguro solo se limita a decir al trabajador es tu responsabilidad vigilarlo. Y lo peor es que cuando se detecta el fraude o salario o pensión, no se obliga al patrón a cubrir el monto de daño para que se le garantice su pensión al trabajador. Aún así, haya laborado 30 años. Es una burla esto, pero ocurre. Y bueno, así me puedo ir con esto. Tengo varios comentarios. Así nos pasó con una empresa que le daba servicio al Seguro Social y al aeropuerto mal pagado y nos pagaban cuando se les daba la gana. Ese es otro tema. Les pagan cuando les da la gana y los aguinaldos. Y no digo que todas las empresas. El pueblo tiene que saber una cosa. Esto no se va a componer si seguimos teniendo miedo, pensamos que la autoridad no sirve. Tenemos que saturar de demandas el Seguro Social. Y la Secretaría del Trabajo también, Claudio. La Secretaría del Trabajo, saturarla de demandas. Un día tienen que hacer caso. Aunque nos echen a perder los pleitos, aunque no nos atiendan, aunque actúen a favor del patrón, tenemos que hacer filita y estar denuncie. Porque no se persigue de oficio este delito, pues. Entonces tenemos que meter la queja, pero todo el mundo dice, pues no hacen nada, mejor me callo, me van a correr, no me van a dar chamba, me van a boletinear. Pues a los patrones a gusto y el gobierno a gusto, que no haya ruido, que no haya queja, ¿verdad? Claro. Entonces lo hacen de adrede,
No, y es no que resolver al trabajador. empieza una persecución también, o la gente por necesidad trabaja y no se mete en problemas, pero hemos visto hasta guardias heridos en privadas, baleados. Hemos visto casos como el Sí, de Los Lagos muchos. y como otros casos muy, muy particulares. Pero bueno, yo le agradezco, estaría atenta a dar seguimiento y veremos, bueno, qué puede hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la verdad, así como que muchas facultades no tiene, la verdad, es una queja y yo creo que aquí muchos están haciendo ojito de hormiga. A lo mejor, y es sarcasmo de mi parte, a lo mejor como todo mundo va a andar encampañado, le van a prometer las perlas de la Virgen en estos días y a lo mejor a alguien le interesa el tema y le entra con todo, porque pues ya viene el 2027, pues, ¿no? Nosotros sabemos que lo Entonces, vamos a resolver porque ética, moral, jurídicamente estamos en lo correcto. Aquí hay una violación clara de derechos laborales y humanos y tiene que haber consecuencias para los que no hacen su trabajo. bien, pues Y no estaremos, vamos a parar de insistir en eso hasta que se logre. Porque tenemos todo para ganar esto. No es ganar, es que se nos respeten los mínimos legales y que no entiende el gobierno, no quiere hacer nada, pero nos corresponde a los bien. guardias afectados pues estar presentes en la lucha, en la Sí, levantar queja, la en voz, la claro. denuncia. Nos corresponde a nosotros, porque no ni Santo Claus. Esto lo hablamos con el PG, con Luisa María Alcalde, con la Chemon, y parece que lo hablamos no sé quién, Bien, ¿no? estaré atenta, Claudio. Tengo que ir a la pausa, pero le agradezco que me haya tomado esta Mil llamada gracias en nombre de todos los compañeros guardias. y estoy a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.